Vamos a leer ahí en Hechos 8, versículo 1. Estudio de... Este es la parte final de lo que le ocurrió a Esteban, ¿verdad? Aquí solo toma unos 2 versículos, 3 para hablar de eso. Dice, y Saulo, es la segunda mención de Saulo. Acuérdense que la primera es en Hechos 7, versículo 58, se menciona Pablo. Ya desde Hechos, como les dije, en el 7 aparece su primera mención, 7:58. Aquí vemos su segunda mención. En el 8, en el 9 se habla casi de Pablo, y en el 10 no se menciona, en el 11 se menciona, en el 12 se menciona, y ya del 13 en adelante solo de él se habla. Este es el discípulo sustituido, el apóstol sustituido por Matías, para muchos. Imagínate, solo de él habla Lucas. Y vemos que el propósito del libro, siempre no olvidemos, ¿verdad? Acuérdense que Pablo está enfrentando un juicio, nada menos que en Roma, ¿verdad? Y entonces Lucas escribe 2 cartas, dos tratados, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Lucas, su propósito era contarle a esta persona que tenía el poder de liberar a Pablo, a ese Teófilo excelentísimo, un hombre en poder, ¿verdad? Un hombre empoderado, no sabemos si era un juez, no sabemos qué era, pero le dice excelentísimo Teófilo, le pone esa carta y le da un recorrido de qué es, por qué los cristianos. O sea, primero les habla de Cristo en el Evangelio de Lucas, y luego le habla de lo que hicieron los cristianos después de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso siempre lo tenemos que tener fresco en la mente. Voy a comenzar con el 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Ya sabemos que estamos continuando del capítulo 7, donde murió Esteban. Y aquí nos menciona que Saulo consentía, o sea, dio su aprobación. Esto sabemos que tenía la edad suficiente para poder ser un miembro en el Sanedrín con voto, porque tenía voto. En aquel día hubo una gran persecución, ahí comienza una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Jerusalén estaba en Judea, pero está hablando que se empezaron a salir afuera, a los pueblos de Judea, y Samaria era un pueblo vecino, ¿verdad? Que no era nada bien visto por ellos, entonces, por los de Judea. Y ahí es donde se encontraban los samaritanos. Entonces ahí vemos que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero ahora llegó el tiempo de que sean perseguidos los cristianos con el hecho de ser creyentes. Saulo consistía en su muerte. En Filipenses 3:6 nos habla un poco de lo que le pesó a Pablo esta muerte. Esto no fue cualquier cosa. Pablo mismo nos enseñó, y sabemos nosotros por las Escrituras, que nosotros somos templo de Dios, y que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Esteban era una piedra de ese templo, Esteban era una piedra de ese templo, y Pablo lo sabía. Por eso Pablo le pesaba lo que pasó. Pablo se metió con una piedra viva, con una piedra de ese templo. Por eso dice, el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pablo era torturado por este pensamiento. En Filipenses 3:6 dice, en cuanto a celo, o sea, un celo sin dirección. Dice, perseguidor de la iglesia. En su celo, ¿qué quiere decir eso? En su amor desmedido por Dios. Mucha gente habla de la apología, ¿verdad? Como vamos a defender la fe de Dios. Dios se defiende solo. Realmente lo que hacemos defensa de lo que creemos nosotros. No estamos defendiendo la fe ni a Dios, de lo que creemos nosotros. Hacemos argumentos con otras personas. Hay personas muy buenas para argumentar acerca de nuestra fe. Así que en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, vemos que Pablo dijo en su vida antes de Jesús que era tan celoso en su fe religiosa
que perseguía a la iglesia, consentía, dice ahí. Describe la actitud de Saulo. La palabra griega que se traduce para consentía es aprobar, estar agradado con. O sea, al consentir quiere decir que él lo aprobó, él creyó que era buena su muerte y se agradó de su muerte. Él cree que se hizo justicia con eso. A Saulo le gustaba atacar a los cristianos. Más tarde escribió: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Eso es en 1 Corintios 15, en el versículo 9. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Pero ¿por qué se sentía tan indigno? Porque perseguía a la iglesia de Dios. La iglesia es de Cristo. Y meterse con la iglesia es meterse con Dios. Y él lo sabía, por eso perseguía a la iglesia de Dios. Pablo describe lo que más le remordía el alma, lo que más sufría por eso, en Hechos 26. O sea, todo esto es importante, hermanos, porque vemos nosotros por qué Pablo sufría tanto, por qué él aguantaba, por qué no renegaba. Acuérdense lo que pasó en su conversión. Dijo Dios: yo le mostraré, le dijo Dios a Ananías, lo mucho que tiene que sufrir por el evangelio. O sea, el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias, aún en el santo más santo que tú puedas imaginar. Todo lo que Pablo hizo, de alguna manera, o sea, dice uno: ay, pero cuando yo leía a Pablo, digo, a mí no me gusta ni leer a este hombre, porque uno busca refugio, consuelo en la escritura, y este hombre es de golpe, sufrimiento, penas. Oye, ¿quién quiere ser cristiano así? Pero también entendemos, este hombre fue bienaventurado al recibir gracia de parte de Dios, pero las consecuencias de sus actos pasados, él las fue pagando. Dios no es injusto en el sufrimiento de los santos. Es normal eso. Mira, Hechos 26:11 dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, Pablo está confesando lo que hizo. Dice: los forcé a blasfemar. Eso es fuerte. Los forcé a blasfemar. Eso yo creo que era lo que más le torturaba, porque eso es peor que morir. ¿Me entiendes? Cuando murieron los mártires y confesaron al Señor y tuvieron el valor de hacerlo, eso queda en la historia, ¿verdad? Vemos muchas historias de muchos mártires que murieron glorificando a Dios en su muerte. Pero los que los forzó a blasfemar, eso es cruel. Dice: y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Por eso la persecución. Pero no nada más Pablo lo hacía. Aquí vemos nosotros que se soltó una persecución. Pablo era uno de muchos. Hubo gran persecución contra la iglesia. La muerte de Esteban era solo el principio. Ahora no solo a los apóstoles perseguían, también a los cristianos. Saulo era solo uno de muchos perseguidores de cristianos. Todos fueron esparcidos por las tierras. Y ahí vemos por qué Pedro le llama a los esparcidos en el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, todas esas regiones, 5 regiones que no habían sido muy evangelizadas. Todas las demás las evangelizó el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, toda esa gente fue esparcida. En Hechos 1:8 vemos, dice: pero recibiste poder. Aquí vemos que lo que Felipe está haciendo, realmente ya Dios lo había mencionado que iba a ocurrir. Dios le había dado esta orden, pero no, como te dijera, Dios te dice algo que hagas y sabes que es la voluntad de Dios, pero a veces no comienza a llevarse a cabo eso. Ocurren cosas que nos hacen hacer la voluntad de Dios. O sea, dice uno: ¿por qué tuvo que morir Esteban para que la gente hiciera lo que Dios le dijo que tenían que hacer? Bueno, los caminos de Dios son así. Porque Dios ya le había dicho, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigo en Jerusalén. Ahí fue donde recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? En Judea, o sea, las regiones donde estaba Jerusalén. Porque Jerusalén estaba en la provincia de Judea. Dice: y en Samaria, esa es la provincia vecina, y hasta lo último de la tierra. Y ellos no lo iban a comenzar a hacer. Si Esteban no muere, ellos no salen de Jerusalén. Ellos ahí estaban. Eso es lo que pasa, pero Dios tiene muchos medios para efectuar las cosas. Muchos medios. Vemos aquí el entierro de Esteban.
versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esto es significativo porque cuando hablamos de hombres piadosos, no piensen que eran gentiles convertidos. Aquí estamos hablando de judíos. Aunque los judíos lo acababan de matar, personas de Israel, había hombres piadosos convertidos, había muchos judíos convertidos. Y esto es significante porque estos israelitas con estas acciones, al igual que José de Arimatea y Nicodemo, quedaron evidenciados como discípulos de Cristo. Como judíos no podían llorar a un ejecutado por blasfemar supuestamente contra el templo, contra la ley, contra Dios y contra Moisés. Así que llorar por él, eso era, o sea, para quedar bien con el Sanedrín y con el templo tenían que hacer lo de Esteban, lo de Saulo, aprobar, alegrarte en eso. Pero hubo hombres que lloraron a Esteban. Estos judíos que lloraron a Esteban quedaron evidenciados que eran realmente cristianos. Este fue el momento, esta muerte detonó y los puso en evidencia cómo ocurrió cuando murió Jesucristo. Cuando murió Jesucristo pasó algo similar. Había otros discípulos escondidos. Por ejemplo, vemos en Juan 19, versículo 38, después de todo esto, Jesús está muerto. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, porque temían más a los hombres. Yo siempre me fijo en eso, pero es importante que tengamos bien claro eso. Por eso dice, eran cristianos pero en secreto. No lo confesaban públicamente, tenían miedo de decir que eran creyentes. Le tenían miedo a los hombres, a Dios. Dice, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. ¿Ahora entienden por qué tenía miedo? No cualquier hombre tenía el poder de llegar ante Pilato, que era el gobernador de Judea, para pedirle el cuerpo, pero él tenía el acceso a hablar con Pilato cuando él quisiera. Era un hombre muy importante, José de Arimatea. Era un hombre muy importante y por no perder su posición, su importancia, se afrentaba de ser creyente, le daba vergüenza. Pero cuando Cristo murió, ocurrió algo. Dice, y entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero oigan esto, hay otro. Y este pertenecía al Sanedrín. Y este era maestro, igual que Gamaliel, era importante. Dice, también Nicodemo. Y oigan esto, el que antes había visitado a Jesús de noche. Es la misma cosa con el otro. Aquel tenía miedo de los hombres y este también, porque vino de noche. ¿Por qué no vino de día? Porque no quería que lo vieran. No quería que lo relacionaran con Cristo. Pero la muerte de Cristo activó, detonó. Por fin dijeron no más. Entendieron. Ya Cristo le había dicho a Nicodemo, cuando veas al Hijo del Hombre levantado como Moisés levantó la serpiente, parece que le dijo, ese día vas a nacer de nuevo. Ese día Nicodemo entendió que había nacido de nuevo y ya no tuvo más miedo. Así que estos dos fueron evidenciados. Desde ese momento fueron perseguidos, al igual que estos judíos piadosos que fueron a enterrar a Esteban, hermano. O sea, por esa razón fueron evidenciados. Por eso los persiguieron por todas partes ya, porque se declararon. ¿Tú te imaginas? O sea, si tú estás ahí y imagínate, eres israelita, matan a Esteban, se supone que tienes que estar de acuerdo, pero si lloras, ¿estás llorando por quién? ¿Por un maldito? Porque así era un apedrado, una persona que lo llevaban ahí, porque blasfemó contra Dios, blasfemó contra la ley, contra Moisés. ¿Cómo vas a llorar por él? Te declaras cristiano y ahí comienza la persecución. Y Saulo, versículo 3, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba, oigan esto, a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Asolaba. Esto era una palabra antigua griega que podía referirse a un ejército destruyendo una ciudad o un animal silvestre desmenuzando su carne. O sea, asolar. Eso es, ya ven, una imagen de asolamiento, es devastadora. Eso hacía Saulo. Él atacaba cruelmente a los cristianos, incluyendo a mujeres. En Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y en Hechos 22:4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte,
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Eso es lo que Pablo está confesando en Hechos 22:4. Y en Hechos 26:9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía que estaba haciendo bien, que le estaba prestando un servicio a Dios, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Él sabe que eran santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Ahora ya está contando esto en Hechos 26. O sea, ya él tiene muchos años, ya hizo sus 3 viajes misioneros. Ahora Pablo es todo un hombre maduro en la fe y entiende el camino. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando mataron, yo di mi voto. Dice, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Eso es. Pablo mismo nos enseña, y él le sabe, que para matar a otro no tienes que jalar el gatillo. Basta con que estés de acuerdo y eres asesino. Yo di mi voto, dice. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Hasta aquí vemos lo que ocurrió con Esteban. Lo dice aquí: la evangelización de Samaria por medio de Felipe, el diácono y evangelista. Entramos con un nuevo personaje. Qué hermoso que en esta historia tenemos la historia de 2 diáconos. ¿Cómo nos hemos deleitado en eso, verdad? Lo más triste y vergonzoso, lo digo con vergüenza, que por mucho tiempo yo leí estos pasajes creyendo que Felipe no era diácono, que Felipe era el apóstol de Jesucristo, porque es muy mencionado en Juan. Él es el que le preguntó a Jesucristo que muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Y Juan lo menciona muchas veces. Es mencionado como 19 veces en los evangelios, Felipe. Prácticamente hablando de Felipe, solo Felipe, que era el apóstol, que es mencionado muchas veces anteriormente, y Felipe, que era el hermano de Herodes, el tetrarca Herodes, ¿verdad? Felipe. Esos 2, y luego ya Felipe el diácono. Son 3 Felipes, pero ya Felipe el diácono solo se menciona en Hechos 6, donde se hace el nombramiento de los diáconos, y ahorita este capítulo es de él. El capítulo 8, bien podríamos decir, la evangelización de Samaria por medio de Felipe. Evangeliza Samaria. Así que vamos a hablar de Felipe ahora. Hasta aquí me detengo tantito si tiene una pregunta, cerrando con el tema que acabamos de terminar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si tienen algo, si no, continúo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, la evangelización de Samaria por medio de Felipe, el diácono y evangelista. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí están los frutos de la tragedia, los frutos de esa muerte. La persecución simplemente sirvió para esparcir el mensaje. No debemos pensar que los que se fueron a Jerusalén salieron como predicadores formales. La mayoría eran misioneros por accidente, quienes hablaban de Jesús a donde quiera que iban. O sea, acuérdense que los apóstoles se quedaron, ¿verdad? Aquí vemos un diácono haciendo una obra grande. O sea, que no crean que eran misioneros capacitados, no, simplemente los cristianos primitivos que habían creído. Podemos comparar las buenas nuevas de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. La mayoría de las personas no vinieron a Jesús por un predicador profesional o un evangelista. Ellos vienen a Jesús por personas iguales a nosotros. Su comentario es importante porque la forma en que la fe trabaja es rara. Vemos, por ejemplo, en el caso de Spurgeon, la conversión de Spurgeon, que él mienta, que iba a una iglesia y no llegó por el clima y se metió a otra iglesia, y en esa iglesia tampoco llegó el pastor por el clima. Se paró un joven a predicar y no sabía predicar y empezó a repetir las mismas cosas, y ese mensaje convirtió a Spurgeon. Él siempre dijo eso. Así que nunca sabemos cómo va a llegar. Vemos en el caso de el libro de John Bunyan,
¿verdad? Él oyó unas mujeres hablar de la fe. A unas mujeres piadosas las oyó hablar. A nosotros nos ha pasado en restaurantes. A mí me ha pasado las dos cosas, que me han regañado por estar hablando de Dios, pero hay gente que dice, estuve escuchando su plática en Orlando, en varios lugares, dice qué hermoso que estuvieron hablando del Señor. Hay gente que les gusta. Así que nosotros tenemos que hablar lo que somos nosotros, no ser fastidiosos, pero cuando tenemos familias, hermanos, amigos y todo, y que ven nuestra vida, nuestra tranquilidad, hay que hablar del Señor. Es una manera de predicar. Vemos aquí, este hombre no tuvo su nombramiento especial, y ves qué obra tan grande hizo aquí en Samaria. Y no solo eso, hermanos, como lo vamos a ver ahorita, cumplió la palabra del Señor. Vamos a entrar al versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cualquiera puede predicar a Cristo. Cualquiera puede predicar a Cristo, pero hay que saber predicar a Cristo. Al evangelizar a Samaria se cumplió una vez más la profecía de Cristo en Juan 4:34. Jesús le dijo, cuando, ya saben, en la historia con la samaritana, era Samaria. Dice, le dicen los apóstoles, ya tiene rato aquí, ya fuimos a traer comida, ya ven a comer. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos. Fíjate lo que el Señor vio. Mira a Cristo, Él es profeta. Alzad vuestros ojos, miren, denle una mirada a Samaria, mírenla. Dice, alzad vuestros ojos, dice. Y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Está lista la cosecha. Ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario. Y recoge fruto para vida eterna. ¿De qué estaba hablando, verdad? Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho o el refrán. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Cristo está sembrando para que cosechara a Felipe. ¿Ven cómo es la palabra de Dios? Dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros lo labraron y vosotros habéis entrado en sus labranzas. Jesucristo es el que estaba labrando esos campos. En el mensaje la samaritana fue, les contó a ellos y todos creyeron. Dice, y ahora creemos no solo por lo que nos dijiste, sino por lo que Él nos dijo a nosotros. Y muchos samaritanos creyeron del Evangelio. Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho. Y luego dice, no creemos solo por lo que ella dijo. No se debe de creer solo por un milagro, solo por algo místico, sino por la palabra que Jesús les predicó. Aquí entra en escena este otro diácono. Vamos a estudiar algo muy importante de los diáconos. Cosas como quiénes los puso, cuáles son las cosas que se deben tomar en cuenta para su orden, etcétera. Otra vez lo tengo que hacer porque aquí vamos a hablar de Felipe, hermanos. Y no quiere decir que voy a tardar tiempo aquí, sino rápido. Primero los requerimientos. Eso es importante porque la iglesia reformada, lo que es una iglesia reformada, ¿me entiendes? Hay iglesias que ordenan, dice, no, yo soy anciano, yo soy obispo, yo soy pastor, no, yo soy maestro. Tengo un doctorado, un título, una maestría. No. Los títulos se los pone la gente. Anciano, obispo, pastor y maestro es el mismo oficio. Ya lo han explicado teólogos de todos y está por toda la Biblia tan claro que se refiere a los pastores y maestros. Eso es uno. El otro oficio que tiene la iglesia es diáconos. Solo diáconos y pastores, no hay otro oficio. De ahí les ponen muchos nombres a otros y no, de eso se los inventan, pero no, solo 2. Los diáconos asimismo deben ser honestos. O sea, quiere decir que Dios hace esto en estos hombres, sin doblez, no dados a mucho vino, no que mero no toman. O sea, si no toman no importa, y si toman tampoco pasa nada. No dados no son borrachos, no codiciosos de ganancias deshonestas, no son ambiciosos, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles. ¿Por qué es importante? Porque vemos el caso de un diácono que fue malo, Nicolás, ¿verdad? Prosélito de Antioquía. Ese crió una secta enemiga del pueblo de Dios.
Versículo 2 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer. Si están casados, obviamente, sean maridos de una sola mujer. Aquí no hay lugar para el adulterio. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí gran honor y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ves? Estos son títulos de honor. Aunque el título es servir, pero Dios ve que es un título de gran honor y ganan mucha confianza en la fe. Y claramente vemos evidencia en la doctrina de su servicio al lado de los pastores. Por ejemplo, en Filipenses 1:1 vemos que esta es doctrina, ¿verdad? Y esto es claro, para que vean que su puesto era un puesto real. Mira, aquí dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Sabes qué es obispos? Pastores y diáconos. Pastores y diáconos. No voy a explicarles por qué, ya lo hemos visto muchas veces y hay un estudio y es sencillo, pero de que un obispo es un pastor. ¿Me entiendes? Simplemente es una comisión, es una forma de llamar a un pastor también, pero es lo mismo. Y diáconos, o sea, pastores y diáconos. Eso lo vemos, hermanos, es algo sencillo, no crean que esto es difícil. Por ejemplo, cuando Pablo se dirige a Timoteo y da las instrucciones para ser pastor, porque han de decir: ¿por qué no explicas nada? Les dice: los pastores, no, dice los obispos. O sea, está dando las instrucciones cómo debe ser un pastor. Y ahí le dice: los obispos deben de ser maridos de una sola mujer, O sea, usa intercambiable, puede decir pastores o puede decir los obispos, se trata de la misma persona. En Hechos 8:5 seguimos hablando de Felipe. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí es donde estamos ahorita. Ahora vamos a continuar con algunas cosas para identificar bien a Felipe, que no confundirlo con el apóstol. Dije que no era el apóstol. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y viendo las señales que hacía. Fíjate lo que estamos viendo aquí. Hacía señales, hacía milagros, predicaba el evangelio. Vayan anotándolo. Un diácono, predicaba el evangelio, hacía señales y milagros. También creyó Simón, y creyó mucha gente, dice Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, bautizaba, y viendo las señales que hacía y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, hacía milagros, hacía muchas señales que eran lo mismo, milagros. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, fue notoria la obra de Felipe. O sea, llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Pedro y a Juan. Ahora sí son a los apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí vemos algo bien curioso, ¿verdad? Aquí vemos una cosa: por qué realmente él no era apóstol. Él pudo predicar el evangelio, ¿verdad? Pero él no les podía poner las manos para que recibieran el Espíritu Santo. En ese tiempo solo los apóstoles tenían ese poder. Por eso él hasta que llegó Pedro y Juan, hicieron eso, ¿verdad? Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, esto, no quisiera abundar en eso, pero no quiero dejarlos con esa duda. Cuando hablamos de que vinieron Pedro y Pablo y les pidieron el Espíritu Santo, existe una confusión y todos lo sacan del libro de Hechos. Tengo que explicarles esto, hermanos. Por ejemplo, en las otras iglesias arminianas siempre piensan: no, tú ya eres creyente, no, sí, ya me bauticé y todo, pero ya recibiste el Espíritu Santo. No, todavía no, fíjate, ¿entiendes? O sea, son creyentes pero no han recibido el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen eso en nosotros? Nosotros sabemos que no. ¿Por qué somos creyentes? Por lo primero que recibimos fue el Espíritu Santo. Nosotros tenemos bien claro el orden de la salvación. Nosotros tenemos bien claro qué es la salvación, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Verdad? Nosotros tenemos claro que antes de que el mundo fuera, Dios nos eligió para salvación. Luego Dios envió al Espíritu Santo a hacernos un llamado eficaz, a buscar a todos los que Dios eligió para salvación, ¿verdad? Y luego hace lo que es la regeneración. En la regeneración
viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y recibimos a Cristo por medio del Espíritu Santo como la simiente de Cristo morando en nosotros. Y todavía ni cuenta nos damos. Ahí es donde una persona nace de nuevo y comienza la conversión, donde la persona recibe la fe salvadora, oiganlo bien, la fe salvadora, la que es un regalo de Dios, y el arrepentimiento para vida, lo que también es un regalo de Dios. Así que todo esto ocurrió y todavía ni sabíamos. Aquí ahora sí ya tenemos la fe, y ahora sí esta fe, ¿qué hace? Nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora ya somos justificados, que es el quinto punto de la salvación. Esta es la salvación que yo conozco, no esta barata que venden donde quiera. Ahora nosotros somos declarados justos, santos delante de Dios por medio de la fe en todo lo que Dios viene haciendo anteriormente sin que nosotros supiéramos que lo estaba haciendo. Es decir, bueno, de aquí en adelante me toca a mí, no, pues todavía no te toca a ti. Sigue siendo Dios. En cada una de estas cosas sigue siendo Dios. Nosotros vemos bien clarito todo el proceso de la salvación, que es muy grande. Ya lo vimos y ahorita lo voy a mencionar más, no voy a seguir en eso, pero lo que quiero saber, porque esta gente piensa, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos, antes de creer, ¿verdad? Y después ya tuvimos, así que ninguna persona viene a recibir el Espíritu Santo cuando se le ponen las manos, o cuando empezaron a hablar en lenguas, no. Ok, ¿por qué sacan de contexto este texto? Le voy a decir por qué. Porque lo que sí ocurría, oigan esto, es que con la imposición de las manos de los apóstoles, se podían ser llenos del Espíritu Santo, recibían un poder especial. Y eso es lo que faltaba aquí. Por eso, mira, lo vemos en Corintios, vemos cuando estaba predicando, en Primera de Corintios estaba predicando Apolo a los corintios. Y llegó Pablo y les predicó, dice, ¿ya fueron bautizados? Dice, no sabemos, por el Espíritu Santo, ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Dice. Entonces, ¿cómo fueron bautizados? Por el bautismo de Juan el Bautista. Ni siquiera sabíamos que existe el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Los bautizó. ¿Y qué pasó? 12 hombres recibieron el Espíritu Santo. O sea, nacieron de nuevo ahí, no, hermano, quizás ellos ya habían creído. Ya eran creyentes, recibieron el Espíritu Santo, o sea, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué comenzaron a hacer? A hablar en lenguas. El hablar en lenguas era un fruto de la llenura del Espíritu Santo, no del nuevo nacimiento. No confundan las cosas. Si yo me paro a predicar ahí la palabra de Dios, o el pastor Javier o cualquier hombre de Dios que se pare a predicar, en ese momento son llenos del Espíritu Santo. Dios toma control de la persona y en ese momento llenos del Espíritu Santo. Así que son llenos del Espíritu Santo. No quiere decir que allí nacieron de nuevo. No, ellos ya nacieron de nuevo. Desde su conversión tienen al Espíritu. Pero la llenura del Espíritu Santo no es igual a lo otro. Por eso le digo que hay que entender para no confundirnos. Porque aquí, ¿cuántos errores doctrinales hay a causa de esto? Es este texto. ¿Qué más hacía Felipe? 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Tú te imaginas? Sí, un diácono. Un ángel del Señor platicaba con él, diciendo, levántate y ve hacia el sur y por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. Oigan esto otro. Y el Espíritu dijo a Felipe. Un ángel habló con Felipe. El Espíritu Santo habló con Felipe. Para que vean. Acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí también fue lleno el Espíritu Santo, igual que Pedro en Hechos 2, para hablar la palabra de Dios. Igual que lo fue Esteban, fue lleno del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo la que nos hace hacer estas cosas. Versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron. Estamos viendo cosas de Felipe, ¿verdad? Ya estoy terminando. Ambos al agua. Dice, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Otra cosa más que hizo Felipe, bautizó a un recién convertido. ¿Te imaginas? Qué bonito es saber de quién estamos hablando, ¿no? Hablaba con los ángeles, habló con el Espíritu Santo, bautizó, predicó el evangelio, era diácono, estaba evangelizando, predicando la palabra de Dios. Así que esto es interesante, dice, cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Otra cosa grande, ¿verdad?
Entonces, lo agarró, lo arrebató y, hermano, lo traspuso en Azoto. Lo mandó a otro lugar. Dice, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Felipe estaba haciendo algo que solamente con un cuerpo glorificado podemos hacer. Una persona con un cuerpo glorificado puede estar aquí y en el cielo instantáneamente. Felipe ya estaba en Azoto. Dice, y pasando anunciaba el evangelio. De ahí pasó en todas las ciudades hasta que llegó a donde hizo su residencia, Cesarea. Y aquí siempre me acuerdo de dos personas. Uno en Colombia y uno en México. En México el pastor Thomas Montgomery, que tiene como 30 años en México, y en Colombia Eugenio Lines, dos misioneros americanos que llevaron la reforma, la palabra de Dios, la sana doctrina, y que llenaron de iglesias México y Colombia. Todos los colombianos saben que de ahí nació todo eso, y los mexicanos también. La buena doctrina viene de ahí. 17 iglesias en México, Guatemala tiene el pastor Thomas Montgomery, ¿me entienden? Y ¿sabes qué? Hicieron su residencia en la área que evangelizaron. Los dos se quedaron a vivir allá. Eso pasó en Cesarea. Y esto es Cesarea marítima. Había Cesarea de Filipo. Esta estaba pegada en el mar. La diferencia era, por ejemplo, Cesarea de Filipo le llamaban así porque estaba en la región de Traconite. Era donde Felipe era teatrarca de esa región, de Eurea y Traconite. Felipe viene siendo hermano de Herodes. Acuérdense que Juan lo regaña porque se metía con la mujer de su hermano. Herodes era teatrarca de Galilea y Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Ahí están las tres provincias. Así que bien importante lo que estamos viendo aquí. Cesarea estaba junto al mar. Ahora sí, por último, también se les llamaba evangelistas, ¿ok? Hechos 21, el último punto, y hasta aquí tenemos una biografía, tenemos una lectura de Felipe y lo identificamos. Este es el texto clave para identificarlo. Solo se habló de él en su nombramiento, Hechos 6, en el capítulo 8 solo se habla de él, ¿verdad? De la evangelización con Samaria, y en el 21, fíjense esto, Pablo regresa por agua. Por eso les mencioné, porque hay dos Cesareas, ¿verdad? La de Filipo y la de Marítima. La de Filipo estaba del otro lado del Jordán, allí no había mar. Esta estaba en el mar. Así que si Pablo viene por agua, no llegó a Cesarea de Filipo, llegó a esta, donde estaba este diácono. Mire, nosotros completamos la navegación. Aquí estaba navegando, allá no se llega por barco. Oigan eso. Saliendo de Tiro y arribando a Telemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Esa es la Cesarea marítima. Fíjese eso. Y entrando en casa de Felipe. ¿Qué Felipe? El evangelista. Oh, ¿y quién es ese? ¿No es el apóstol? No. El diácono parece que tampoco, no es el diácono. Dice que era uno de los 7. Bendita palabra de Dios. Escudriña las escrituras, escudriñalas. No nada más hables por hablar. Que era uno de los 7. Pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Estas hijas de Felipe, hermanos, ¿qué hacían? Para que tengan una idea. Él era lleno del Espíritu Santo, sus hijas también lo fueron llenas, vienen de la primera conversión. Estas personas lo que tenían, a estas muchachas les llegaban palabras que conocemos ahora, que en aquel tiempo no se conocían de las Escrituras. Interpretaciones, profetizar, eran misterios que habían sido misterios, pero que ahora ya entendían la explicación apostólica que les llegaba por revelación. Y eso es lo que hacían estas muchachas. Hasta aquí tenemos la identificación de este. Vamos a continuar en el 6, pero me voy a detener otra vez. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hechos 21, 7. Ajá. Del 7 al 9. Estamos estudiando la Biblia, pero ahora sí vamos a participar. Lo quiero hacer
para que ustedes vean que no estamos jugando con la palabra de Dios, estamos haciendo un trabajo serio. Esto es enseñar las Escrituras. Estamos aprendiendo bien. Ahí en los evangelios se menciona la parte cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Uh-huh. Y la mujer samaritana le dice: sabemos que ha de venir el Cristo. Y el Señor le dice: yo soy. Y al final hay una declaración que dicen los samaritanos, y es: este es el Salvador del mundo. Ahora Felipe está aquí presentando a Cristo, y dice que con señales y milagros. Más abajo dice que liberaba de espíritus inmundos, y dice que los paralíticos eran sanados. Uh-huh. O sea, el Señor mostrándole que Él verdaderamente era enviado a ellos y les daba las señales. Es un relato histórico que muchas veces se toma como norma, pero uno ve en Hebreos capítulo 2 que dice, está hablando de la salvación, ¿cómo escaparemos de esta salvación tan grande? Uh-huh. Y dice ahí más abajo, y Dios testificando juntamente con ellos de la salvación por medio de señales y milagros, pero está hablando de un tiempo pasado. Uh-huh. Con ellos testificó la salvación. O sea que, y dice Hebreos que Dios ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Uh-huh. Y el punto, pastor, es el tema de las señales y los milagros para testificar el Evangelio de Cristo. Porque muchos hoy en día toman esto como una norma vigente para respaldar el Evangelio. Sabemos que Dios todavía sigue obrando sanidades, milagros, como Él quiera hacerlo. Sí. Pero como norma no continúa. Sí. Sí, el capítulo 6 y 7 de lo que continúa, precisamente lo que el hermano Jesús está mencionando, eso es lo que sigue. Y sí vamos a hablar bastante de eso, para que vean la diferencia. O sea, hasta ahorita les hice un recuento de lo que él era, de lo que hizo, pero vamos a ver qué es normativo para ahora y qué no, de Felipe, ¿verdad? Vamos a ver muchas cosas de él, ¿verdad? Por ahorita lo que hice es un recuento de lo que él hizo, pero vamos a ver ahora cómo lo aplicamos a nuestras vidas, qué pasa y qué no pasa para nosotros, qué aplica y qué no aplica, pero eso va a ser del 6 en adelante, ¿verdad? ¿Sí, mi hermano? Completando lo que Jesús estaba hablando acerca de lo de los milagros. Uh-huh. Y esa es una de las razones por la cual en el discipulado enseñamos que nosotros somos cesacionistas. O sea, el punto es que ya esas señales sirvieron en un tiempo con un propósito específico que ya se cumplió, la venida del Mesías. Entonces, por eso ahora nosotros no creemos en personas que sean específicas para imponer las manos o hacer milagros como otras iglesias lo hacen. Y hacer la distinción en que no es que creamos que ya no hay milagros, sí creemos en los milagros, pero no específicamente en que Dios se base de personas específicas o personas ungidas para hacer esos milagros como se hacía en ese entonces. Uh-huh. Sí, está bien. Como les digo, voy a abundar bien en ese tema, va a quedar muy claro. Es más de lo que piensan. Voy a darle duro a ese tema. Uh-huh. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Podríamos decir que los que dicen que si dan evidencia que hablan en lenguas, ellos ponen su énfasis en los dones para evidenciar que es un verdadero creyente? Pero podemos decir que nosotros como iglesia ponemos la evidencia en los frutos. Sería no sé si me di a entender en la pregunta. Como para ellos, si ellos hablan en lenguas, esa es como su evidencia de que ellos han recibido el Espíritu Santo. Y podemos decir que nosotros, el fruto es el que evidencia que somos nuevas criaturas. Es correcto. Mire, irónicamente en este texto me llama la atención porque es interesante lo que sigue. Están enfocándose en lo que sigue, todo. Los tres comentarios están apuntando a lo que sigue, pero es bien importante porque realmente eso es lo que quería.
Pero quería que supieran algo de quién habló y todo eso, de Felipe y todo. Pero voy a hablar bien claro de eso, pero es obvio, hermana. La manera de que nosotros probamos que somos creyentes es por los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? No por la llenura del Espíritu Santo. Eso cumplió su propósito. Y voy a hablar 3 cosas que se cumplieron con eso. Primero, era para autentificar a la persona. O sea, ¿cómo la gente va a creer en esta persona? Bueno, Dios acompañaba con señales y milagros para que le creyeran a esa persona. A esa persona que Dios había elegido para predicar el evangelio, para hablar. Su palabra estaba apoyada, estaba siendo reforzada por señales y milagros. El otro propósito que cumplieron las señales y los milagros es las doctrinas, ¿verdad? Establecer ciertas doctrinas, como le dice Jesucristo. Dice, ustedes me buscan no porque entendieron la señal. O sea, el milagro trae un propósito. ¿Cuál? El evangelio, que yo soy el pan de vida, ¿verdad? Que yo soy el que beba de este pan no morirá, y el que beba de esta agua tendrá vida eterna. Entonces, dice, ustedes no han entendido la señal. Ustedes comen y se llenaron. O sea que tenían un propósito doctrinal, esos los milagros y las señales. Y la otra, el tercero que tengo ahí, ya todo esto está escrito aquí, por eso digo, me estoy adelantando, pero dice, me obligaron. El otra parte es para cerrar el canon de las Escrituras, ¿entiendes? Hasta que tuviera lista la Biblia, la palabra de Dios. O sea, Dios es un milagro. La Biblia que tenemos aquí llegó con poderes, con señales, con milagros poderosos, con revelaciones poderosas por el Espíritu Santo. Esto es algo producto de milagro tras milagro. Actividades de ángeles, de profetas, de Dios y apariciones. Las Escrituras es todo un milagro. O sea, cuando se completaron, ya no fueron necesarios esas cosas también. Sí. Nomás quería aclarar algo que se mencionó hace un momento. Cuando la Biblia habla de pastores, ancianos, ¿verdad? Maestros, en fin, y que se refiere a la misma persona, de repente se puede usar como términos intercambiables, pero en realidad cada uno de esos términos tiene una connotación importante en el ministerio ¿verdad? O en el servicio que la persona está rindiendo. Rápidamente, como digo, solamente es una aclaración, pero por ejemplo, cuando hablamos cuando hablamos de esa persona como un obispo, se está refiriendo principalmente al acto mismo de gobernar la iglesia. Dios ha puesto o ha dado obispos o pastores a la iglesia para que ellos estén al frente de la iglesia, liderando, gobernando, tomando las decisiones importantes. Cuando se habla de esa persona como pastor, se refiere precisamente al cuidado que esa persona debe tener de la iglesia, espiritualmente hablando, la capacidad de exhortar, de aconsejar, de animar, principalmente mediante la predicación. Cuando se habla de esa persona como maestro, se está refiriendo a esa aptitud, con P, aptitud para enseñar, como dice Pablo también en Timoteo, de ser alguien que sea apto para enseñar. Y cuando se habla de esa persona como anciano, se está refiriendo a la sabiduría, al conocimiento, a la luz que recibe, obviamente por parte del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Se supone que esa persona va en alguna manera adelante de todos los demás. Entonces, solamente quería hacer ese comentario o esa aclaración de que por eso se usan esos diferentes términos, porque, y por eso hay que ver en qué contexto se está usando cada término, ¿ve? Porque algunas veces se le dice de una manera, a veces de otra. Entonces, cuando se usa específicamente un término ahí, es porque se está refiriendo principalmente a ese cargo o a esa función, más bien, a esa función. Es bueno abundar en eso para que les quede claro. Por ejemplo, yo hoy mi ministerio este día fue de maestro. El de Javier va a ser de pastor, porque el pastor predica la palabra también, es otra de sus cosas. Él la va a hacer como de pastor. Ahora, si acá, cuando nos toca poner le dice Pablo a Timoteo, a Tito, dice, para eso te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas anciano. ¿Qué labor está haciendo ahí Tito? La de obispo, ¿me entiendes? Está corrigiendo, está estableciendo ancianos.
Si un día nombramos un pastor, una persona o 2 o 3 para pastores, cuando haga ese nombramiento estoy oficiando como obispo al hacer esa decisión. Ahora, cuando la otra, anciano, cuando yo aconsejo a una persona, la sabiduría que la palabra de Dios da, ¿me entiende? Estoy haciendo la labor de un anciano en los consejos, en la dirección de la iglesia, en la sabiduría que Dios nos da para poder aconsejar bíblicamente a las personas en cualquier asunto de eso. Así que, como dijimos, es un solo oficio, tiene, como dijo Javier, bien, yo no, le dije, no quiero abundar, pero ya tengo que hacerlo, y más claro como lo está haciendo él. Ahora, esto es importante, les voy a decir una cosa. Cuando tenemos aquí un profesor que viene a darnos clases, yo siempre digo, y aunque les duela a ellos, les digo, mira, al que yo respeto por maestro, el título que yo le respeto a los maestros que nos enseñan es el que da Dios, no el que dan los hombres. Oigan esto, yo por ejemplo, yo no soy maestro para el mundo, aquí soy en la iglesia, ¿verdad? Yo estoy descalificado porque no tengo un título académico, así que no puedo ser maestro. Pero tampoco acepto yo una persona que tiene un doctorado y nos enseña. Sí, está bien que enseñe, pero no es un maestro titulado del cielo. Pero cuando hablamos de un Julio Benítez, de un pastor Alexander Mercado, es pastor, ¿verdad? Y tienen títulos, pero el título principal que Dios les dio es que Él mismo, Cristo, constituyó, capacitó a unos pastores y maestros. O sea, Él le da el título al pastor de ser maestro también. Así que los que son, Sam Waldron que va a venir, él es pastor de una iglesia, él es pastor, ¿entiende? Y también es maestro. Entonces, pero también tienen su doctorado académico, ¿verdad? Eso es para los hombres, pero delante de Dios el que vale, igual Javier, tiene el título académico, pero el título más importante que tiene Javier es el que Dios le dio, ¿entiende? Al nombrarlo como pastor. Es más valioso que el papel que dice que él tiene el título para enseñar. Académicamente lo tiene, pero es más valioso el que Dios le dio. O sea, no sé si se habían fijado en eso, pero eso es importante. Acuérdense, Jesucristo era llamado maestro, rabino, pero titulado del cielo porque no fue a la escuela. Acuérdense, ¿qué le dijeron? ¿Y de dónde sabe todo lo que sabe si ni a la escuela fue? ¿Qué dijo Jesús? La doctrina que yo tengo no es mía, me la dio Dios. Y la doctrina que yo tengo tampoco me la dio un seminario, me la dio Cristo. Porque sería una blasfemia atribuirle a los hombres lo que nos da Dios. Sí, mi hermano. Bueno, nada más quería comentar algo y también pues que me corrija a ver si estoy equivocado. Yo sí estoy de acuerdo y también pienso que un argumento bueno sería cuando Pablo impone las manos, que lo hizo en ciertas personas específicas, porque no todo el tiempo que él predicaba y la gente creía, él lo hacía. O sea, pasa en unas ocasiones específicas como los hombres al que él les impuso las manos y en otras ocasiones, pero en muchas otras también predicaba y no lo hacía. O sea, no se puede tomar como una regla específica que debe ser de esa manera porque Pablo no lo hizo en muchas otras ocasiones. Y yo creo que la confusión puede estar también porque utiliza digamos, llenos del Espíritu Santo en Efesios 5, pero el contexto de Efesios es muy distinto a lo que está pasando en Hechos. O sea, ser llenos aquí en Efesios, estamos hablando de un amor, de andar caminar en la fe, algo sumamente distinto. Pero ¿cómo podríamos, digamos, definir de una manera más concisa, quizá para no confundir el término de palabras, de ser llenos allá a ser llenos aquí, como uno lo lee en Efesios? Ok, bueno, los creyentes, los que somos verdaderamente creyentes en Cristo, todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Se me entiende? Entonces, si tenemos el Espíritu Santo desde que nacimos de nuevo, ¿por qué se nos manda, tanto en Colosenses como en Efesios, a que seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, ahí está. Estos creyentes, que ya somos creyentes, que tenemos el don ordinario de que el Espíritu Santo more entre nosotros. Digo don ordinario, ¿por qué? Porque nadie lo ve, ¿entiendes? Pero ahí está. Entonces,
nosotros recibimos dones extraordinarios cuando el Espíritu Santo nos llena. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se somete a su esposo, una mujer creyente, a un esposo creyente, es obra de la llenura del Espíritu Santo. En ese contexto está. Es que no es normal. Las mujeres del mundo dicen, pero ¿cómo? Yo no me dejo. La cristiana tampoco se deja, porque tampoco la tratan mal. ¿Sí me entendiste? Pero no se puede entender, eso es un milagro. Es un milagro, ¿entiendes? Entonces, muchas de las cosas que está hablando ahí la palabra de Dios, al ser la llenura del Espíritu Santo, nos capacita con algo grande, ¿verdad? Con algo. Entonces, cuando hablamos en el Antiguo Testamento, que era con la imposición de manos, es algo así. Mira, les voy a decir una cosa. El mejor ejemplo que les puedo dar, lo tienen las Escrituras. Cuando, en el tiempo cuando estamos hablando de... ay, Dios mío, estoy hablando se me va el nombre ahorita, me quiero ir al profeta que el Señor se lo llevó, Elías, porque siempre quiero decir Eliseo, pero primero Elías. Elías ya estaba cansado, ¿me entiendes? Ya, le dijo a Dios, ya quítame la vida. O sea, estuve tanto tiempo que no llovió, la gente se arrepintió, por fin volvió a llover. Ya mataron a los profetas de Baal y ahora me andan buscando para matarme. Con todo el ejército me quieren matar. Esta gente no entiende. Y tú quieres que haga y haga por ellos. Ya mejor quítame la vida. Este pueblo está hablando de las 10 tribus del norte que estaban en la región del norte. Entonces, me encanta esto porque le dice Dios, mira, te voy a decir lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer va a ser esto. Vas a ungir por rey de Israel a Jehú. Y vas a ungir por rey de Siria a Asael. Y vas a ungir en tu nombre a Eliseo. El que escape de la espada de Asael lo matará Jehú. El que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. Y va a haber justicia. Ya, tranquilo. Pareció que le dio la respuesta. El problema es que Dios se lo llevó y no hizo nada de eso. ¿Se me entiende? Parece que no hizo nada. Dios falló, no cumplió, no. Le dijo Eliseo, dame el espíritu que está adentro de ti ahora que te vayas. Dice, es que no me corresponde a mí, pero si me ves cuando me vaya, será dado. Nosotros sabemos que dejó el manto cuando fue arrebatado al cielo y agarró el manto, y él, para probar si ya tenía el espíritu de Elías, le dio el golpe al río y también se abrió, igual como cuando pasó el río en seco. El Jordán lo pasaron al otro lado, el río se abrió con Elías. Pero también ya Eliseo abrió el río y dice, wow, aquí, este es el espíritu de Elías que está dentro de mí. Entonces ahora ya lo tiene Eliseo. Ahora, cuando Eliseo miró a Asael, que vino, se le quedó viendo, está la historia allí, le dijo, mira, que le dice, ¿por qué te pones rojo? Dice, porque sé todo el daño que le vas a hacer a mi pueblo. Sé cómo le vas a abrir el vientre a las mujeres, vas a despedazar a los niños, vas a matar a toda la gente. Dice, pero ¿quién soy? Un perro muerto. Dice, no es que tú vas a ser rey de Asiria. Y allí fue como lo ungió, y fue y mató al rey y quedó en su lugar, y fue un enemigo horrible de las tribus del norte. Pero luego Eliseo manda a un profeta, seguro le puso las manos, ¿verdad? Y le dice, vete, llévate ese cuerno y ese aceite y vas a ungir a Jehú como rey de Israel, ¿verdad? No, y él se fue derechito, sin hablar con nadie, ¿verdad? Y regresó y hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabes quién iba en ese profeta? El espíritu de Elías. Dios estaba en el espíritu de Elías. Eliseo ungió a Asael. En el espíritu de Elías ese joven llevó y ungió a Jehú, ¿verdad? Así que ese mismo espíritu de Elías que después lo vemos en Juan el Bautista. El mismo espíritu de Elías. Entonces, ¿qué quiero decir? Que solo un hombre de esos puede transferirle a alguien por la imposición de las manos. Esos hombres que tenían ese poder. Y eso es lo que vemos en el caso de los apóstoles. Pero eso no es el Espíritu Santo común que tenemos todos en normal. Pero nosotros hoy en día, los creyentes, podemos ser llenos del Espíritu Santo también. Y se nos manda que lo seamos. Que hagamos cosas que solo puede hacer Dios en nosotros. Voy a terminar. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Santo Dios, por tu palabra que cada día nos dejas siempre deseando más. Es abundante, es gloriosa. Concédenos seguir conviviendo y teniendo comunión como santos y gozarnos como hermanos. Guárdanos de toda distracción del mundo y continúa con nosotros en este hermoso día, el día del Señor.
Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.